es mi intención dejar mensajes positivos. ¿Por qué? Solo hablar, conversar, porque no sé si son positivos o no. En todo caso, la juventud lo necesita. Manejaba muy mal mis finanzas, terriblemente. Yo te puedo decir que hoy que tengo 38 años, a esta edad, yo ya he caído unas 3 veces en quiebra. Por culpa de esos traumas, ¿qué has perdido? Lo más grande o lo más doloroso que pudiste haber perdido. Una adolescencia creo difícil, me costó mucho. Con todo lo que le ha pasado a Andrés Ponce, con todo lo que nos has compartido, y gracias por compartirlo, ¿quién es la persona más importante en tu vida? Hoy sin duda mi hijo. ¿Cambiaría algo de mi pasado? ¿Te gustaría que haya sido diferente, que tus papás hayan estado casados? No, dejaría todo tal cual. Bienvenidos a un nuevo podcast de Las Voces de Paz. Hoy con un gran entrevistado que de seguro nos va a dejar muchos mensajes positivos. Mi querido Andrés Ponce, ¿cómo va? ¿Qué tal, María Paz? No es mi intención dejar mensajes positivos. ¿Por qué? Solo hablar, conversar, porque no sé si son positivos o no. En todo caso, la juventud lo necesita. Solo contar la historia. Vamos a contar una buena historia. ¿Por qué lo trajimos a Ponce, China? Yo creo que a mi punto de vista me llamó mucho la atención todo esta cantidad de mensajes, de reels, de contenido que ha venido subiendo después que contó que cumplió 18 años. 18, sí. 18 años aquí en Grupo Caravana. En Caravana empezó, luego en Radio Di-Blue. Y fue un impacto en Di-Blue y después súper... en Caravana. Di-Blue, Caravana. Sí. En Caravana. Ajá. Y fue un impacto súper positivo en Sí, redes totalmente. sociales. La gente te preguntaba, se motivaba. Así Ajá. que, bueno, ahora acá sentado. Más que nada, Andrés Ponce como tal me parece que es una persona un poco misteriosa. Y creo que De tiene misterio. mucho que contar al mundo. Siempre ha sido perfil bajo, ojo, en el trabajo yo lo veo que es un hombre perfil bajo, tranquilo, él anda en su patín, no es de mucha ñañería. Pero sé que siempre detrás de esta gente que es un poco precavida y prudente para hablar, caminar y para actuar, hay algo. Entonces hay mucho que contar aquí. Vamos a contarlo. Vamos a contar. conversar, me gusta. Empecemos, Andrés. Y bueno, la gran pregunta, ¿no? Es... ¿en qué momento tú sentiste que hubo como ese quiebre del Andrés Ponce que le gustaba estar en televisión, que estuvo en un canal abierto durante muchos años y decidió irse a trabajar en lo mismo, en la misma industria deportiva, pero de la parte administrativa, a ser jefe de prensa de Liga Pro? ¿Por qué pasó eso? Bueno, es una historia larga en ese momento. Pero básicamente lo cuento para andar sin rodeos porque tenía problemas económicos, realmente. O sea, me gustó la experiencia en ese momento de Si ir no a la hubieras Liga tenido Pro. problemas económicos, ¿no hubieras aceptado Liga Pro? No lo hubiera hecho. O sea, súper bien pagado. Más que súper bien pagado, yo estaba en menos 20 de gol diferencia. Entonces, estaba muy mal. Pero el periodismo como tal, yo creo que sí es verdad que a veces no es bien pagado, pero si tú te sabes vender Sí. bien en redes y No, todo, sí. puedes completar, No digo- hacer tu sueldito. No digo que haya sido mal pagado, incluso creo que estaba bastante bien, pero como vengo de algunas carencias de mi niñez, de mi adolescencia, siento que cuando por fin tuve, Te lo gastaste todo. y además que, digamos, yo hasta los 35 o 36 años no tenía un hijo, y lo ves pasar tú que no tienes hijos, María Paz, lo que ganas te lo gastas, ¿no? Vas pasando por allí, me gusta, lo compro, me gusta, lo compro, un viaje, me voy. Bueno, me pasaba eso y manejaba muy mal mis finanzas, terriblemente. Yo te puedo decir que hoy que tengo 38 años, a esta edad, yo ya he caído unas 3 veces en quiebra. O sea, 3 veces yo ya he quebrado de tener que vender mi carro, mi departamento, de quedarme sin nada, de tener que volver a la casa de mi mamá a dormir en un colchón después de haber tenido un buen sueldo, después de haber estado en televisión, en Fox, en DirecTV y en todo esto, porque no supe administrar mi dinero. Si me preguntas, ¿y te compraste una casa, un terreno? No invertí. Porque cuando llegué a tener, quise tener todo lo que no había tenido o que me había sido negado cuando era chico. Entonces, creo que esa es una de las grandes falencias que todavía a esta edad debo de corregir, que ya estoy más quieto, porque obviamente ya convivo con alguien, tengo un hijo, tengo que ser mucho más responsable en ese aspecto, pero no sabes cómo me ha traído dolores de cabeza no saber administrar mi dinero. ¿Y te arrepientes de eso? Por supuesto que sí. A ver, por supuesto, miro hoy y digo, ¿por qué no lo hice de otra forma? ¿Por qué, por ejemplo, cuando me fui a vivir a Quito, a Gamavisión, que ganaba un muy buen sueldo, y en lugar de gastármelo en
PlayStation. El Play. Me compré el PlayStation, el Nintendo 64, el Super Nintendo, porque nunca lo había tenido, porque Wow. veía como todos mis amigos o muchos chicos de la escuela tenían y yo no. Y cuando yo tuve ya esa posibilidad, vivía solo, decía, bueno, ¿en qué gasto el dinero? Resulta que compraba todo eso, me compraba ropa. Ay, qué fastidio. Y si me entraban, me invento, $1,000 Los $1,000 te en el los mes, gastabas. los $1,000, me quedaba con 990, me quedaba con $10 en la cuenta, me gastaba 990. Es como que tenés que gastar todo, sí. Y es un gran error, como te digo. Yo creo que viene de muchas carencias, que no está bien, ojo, porque luego esas carencias uno las puede transmitir también a sus hijos, o sea, diciendo, es como yo nunca fui a Disney, no, mi hijo Tiene que ir. cuando tenga 5 años va a ir, y como yo no estudié aquí, él tiene que estudiar acá. No, o sea, eso lo he pensado mucho, lo he escuchado, no tienen idea la cantidad de podcasts, la cantidad de información que he tenido sobre este tema, y hoy, aunque no lo crean, sigo trabajando en eso. Andrés, te escucho hablar y siento, o yo percibo que son traumas de la niñez que han traído repercusiones actualmente, o por lo menos hace algunos años. Pero esos traumas, o sea, por culpa de esos traumas, ¿qué has perdido? Lo más grande o lo más doloroso que pudiste haber perdido. Sabemos que el tema de las finanzas quebraste 3 veces, pero quizás haya más. Sí, la verdad es que, a ver, tuve una infancia, yo califico una infancia, a ver, no me quiero justificar, porque en todo este proceso, mira, cuando uno generalmente dice, ¿quieres una tarjeta de crédito? No, las tarjetas de crédito son malas. No, el que es malo es uno que no las sabe manejar. No que las tarjetas y todo esto te van a dejar pobre. No, eres tú si las utilizas de mala forma. Entonces, si algo aprendí yo escuchando todos estos podcasts y toda esta información, es que la culpa realmente la tiene uno. No me justifico, aprendí a no justificarme, No es el sistema, es uno. sino aprender de mis errores. Ahora, tuve una infancia, una adolescencia creo difícil, me costó mucho. Yo vengo de una familia de clase media, o sea, ni rico, ni millonario, tampoco pobre, clase media, normal, una familia guayaquileña. Mis papás se divorciaron. Yo soy el hijo mayor. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 7 años. Pero espérense un rato. Mi papá se divorció cuando yo tenía 7 años. Me costó, me dolió mucho. Mis hermanos no lo vivieron porque eran muy chiquitos. Es más, mi hermana todavía no había nacido, la menor. Y me costaba sobre todo porque nunca me dijeron lo que estaba pasando. Simplemente un día mi papá ya no estaba en la casa y yo tuve que asumirlo, afrontarlo, que mi papá ya no iba a estar más allí. Pasa un tiempo en el cual yo comencé a crecer con todas estas inseguridades, con todas estas dudas, con toda esta tristeza porque mi papá no estaba en la casa. Y bueno, mis papás se vuelven a casar. Ellos. ¿Entre mismos. ellos otra vez? Entre ellos, sí. Wow. Sí, se volvieron a casar entre ellos cuando yo tenía 10 años. Y para mí era, wow, qué increíble, ¿no? Obvio. Otra vez mis papás están casados. Otra vez. Bueno, se volvieron a divorciar cuando yo tenía 12 años. O sea, fue como que si no había bastado el primer golpe, el segundo fue todavía, Más Peor. letal. sí, mucho más duro. Porque a partir de ahí comenzaron a suceder algunos acontecimientos feos, dolorosos en mi vida. Me acuerdo que sufrí realmente mucho la ausencia de mi papá en casa, porque luego mi papá, por decisiones de él, se terminó quedando a vivir en Chone, circunstancias. Me acuerdo, Claro, mi papá es de Chone, es de Manabí. Entonces mi papá no vivía conmigo en Guayaquil, sino que se fue a vivir a Chone. Ya no contaba con él en la casa, aunque no es que no hablaba con nosotros, simplemente no vivíamos en la misma ciudad. De lo que yo me acuerdo, tu papá igual trataba de estar muy presente en tu vida. Sí, siempre estuvo no presente. No es que estaba ausente. No, siempre. Porque tú me hablas de carencias. Y Ajá. la verdad, la carencia también, o la carencia principal que los chicos de padres divorciados, que también estoy en esa lista, podemos tener, es la carencia de la presencia, de la Exacto, falta de amor, de la guía. De la guía. De tener una guía, Totalmente. exactamente. Entonces, de esa carencia me hablas. exacto, de esa carencia de tener un papá presente que hable contigo, que te diga, este es el camino. Pero como digo, no es una cuestión de encontrar culpables ni de señalar, porque son circunstancias que además, mira, O sea, tu papá lo hacía, pero de lejos. Sí, yo estoy cerca de cumplir 40 años y te vas dando cuenta muchas más cosas en retrospectiva. Entonces, mi papá él tenía muchos problemas también de índole económico en ese momento. Wow. Y mi mamá es ingeniera, mi mamá es una mujer súper emprendedora, líder, entonces ella desde muy joven trabaja, ella estaba metida en el trabajo. Total, mi mamá en el trabajo, mi papá en otra ciudad,
Andrés Ponce, A la buena de Dios. cuando sucede esto, que no están los padres, el que te termina criando es el vecino, es tu amigo del colegio, es la señora que hace la limpieza, es la televisión, y eso es lo peligroso, ¿ok? Que te terminen criando o guiando otras personas y otro contexto que no sean necesariamente tus padres. Y mi papá, en esa época no había WhatsApp, no había videollamadas, lo que alcanzaba era hacer una llamada de estas de cabina telefónica, 10 minutos, ¿cómo estás? Chévere, listo, un abrazo, listo. O sea, no había demasiado tiempo para, tú sabes, conversar en el día a día. Entonces todo eso realmente a mí me afectó tremendamente, porque lo sufrí un montón, el hecho de no poder contar con mi papá, no poder contar como yo quería tal vez con mi mamá, y nunca hablaron conmigo, nunca tuvieron una conversación conmigo acerca de por qué había sucedido esto. Simplemente es como que pasó. Y recuerdo algo, mira, yo hasta ese momento era muy buen estudiante. Era buen estudiante, sacaba en ese momento cuadros de oro, que se llamaba en la escuela, no sé cómo es ahora, pero recuerdo lo que sí creo que me hizo clic en la cabeza y que me cambió no sé si la personalidad, pero creo que estuvo muy cerca. Me acuerdo que cuando mis padres se separaron la segunda vez, lloraba todas las noches, sin cesar. Yo tenía 12 años, yo estaba totalmente deprimido, pero nunca lo comuniqué. Sí, no es que yo hablaba con alguien de esto. Esto siempre guardé, como se dice, el luto por dentro, a la interna. O sea, yo por fuera, como me ven ustedes siempre, feliz, voy, jodo, río, pero cuando iba a dormir todas las noches lloraba. Pero lloraba hasta quedarme dormido. Pero esas cosas que tú ahora ya las puedes contar y que las dices, claramente generaron inseguridades en ti desde muy chico, pero tú las has venido a entender ahora. En ese momento no entendías qué es lo que te pasaba. Sí, obviamente, y te decía que justo me sucedió algo, yo era buen alumno, y comencé a perderle interés al colegio, y me acuerdo que una profesora me sacó de clases y fue donde un inspector para que me hagan un reporte. Y el inspector, de buena fe, dijo, tranquila, mire que sus papás, o sea, yo escuché, ¿no? Estaba yo ahí, me dijo, tranquila, mire que dele un chance, sus papás se están divorciando, tengámosle un poquito de pena. Cuando escuché eso... ¿Te partió? Sí, tengámosle un poquito de pena. ¿Qué? A mí la cabeza, créeme que esa frase hasta hoy, lo recuerdo como si fuera ayer, y te estoy hablando del año 98. Esa frase me retumbó tanto que yo decía, que me tengan pena. No, sabes que a mí nadie me va a tener pena. Y desde ese momento es como que entendí que nadie iba a venir a ayudarme, que nadie iba a venir a hablarme, o sea, que tenía que poner un escudo para que nadie me tenga pena. Claro. Y a pesar de que estuviera mal, hasta el día de hoy tal vez me manejo de esa manera, lo cual debo creo que bajar ya la guardia en algún momento porque es muy cansado psicológicamente. Vivir siempre con el escudo. Claro, pones una coraza, pones un escudo, y yo te puedo decir que he pasado durante todo este tiempo, como cualquier persona, momentos complicados, difíciles, pero nadie lo sabe porque aprendí a que desde ese momento nadie me tenga pena. Dije, me van a tener pena, no. Y empecé a portarme mal, empecé a ser el peor estudiante que puedas conocer. Empecé a hacer absolutamente mal todo en mi vida, desde chico. O sea, era un mal estudiante, era muy malcriado, era respondón, era todo lo malo que te puedas imaginar. ¿Y dónde estaba tu mamá en todo esto, perdón? Trabajando, obviamente pendiente. Cuando de mí. llegaba a la casa no le decías, oye, mamá, me siento mal, me pasa esto. Nunca pude. ¿Por qué no hubo esa buena comunicación? No sé, porque nunca pude crear ese vínculo con mi mamá en ese momento de poder contarle mis problemas, poder contarle cómo me sentía, porque creo que hay algo muy importante en ¿cómo les digo? En los padres divorciados, o en los padres en línea general, no solo los divorciados, entender ese momento de decirle a sus hijos una pregunta tan fácil: ¿cómo te sientes? ¿Cómo te fue hoy? Yo creo que cada uno estaba en su mundo, en sus problemas, que nunca, y te puedo decir, nunca me hicieron, no te digo que no se preocuparon, nunca me hicieron esa pregunta. Yo te aseguro que me aman, estaban preocupados de mi bienestar, pero nunca me hicieron esa pregunta. Y créeme que a mí eso lo entendí con el paso del tiempo. Total. Me lastimó. Ya cuando tenía 17, 18 años, un día me dije, nunca me han preguntado cómo me siento. Nunca he podido decirles, estoy triste. ¿La has tenido ahora de grande? Sí, la tuve, porque yo sí tuve mucho resentimiento con mi mamá, sobre todo.
Con mi papá como que se apaciguó. Mi papá tiene otra personalidad, mi mamá es mucho más dura. Tu papá es más bonachón, ¿no? Siempre Sí, lo veíamos que sí. te acompañaba al estadio, que te llevaba, que te Exactamente. traía. Mi mamá es mucho más dura en ese sentido, fue muy dura conmigo, disciplinariamente hablando, digamos. O sea, ella era la que estaba pendiente de mis tareas, de cómo me iba en el colegio, de mi comportamiento. Y yo, como te digo, como estaba en este estado de no me gusta lo que está pasando, me portaba constantemente mal. Entonces, todo esto lo acumulé durante años. Yo no me llevaba bien con mi mamá. O sea, bastaba con que ella diga, y yo, no. O al revés. O sea, tenía yo siempre discusiones, pero era porque no podía sacar lo que me estaba sucediendo. ¿Y cuándo hablaste con ellos? Con mi mamá, mira, a ver, le sumo algo. Mi mamá se casó otra vez. Después de un año de que se divorcie, 1 año, 2 años, de que se divorcie mi papá, está con otra persona. Fue la bomba, o sea, fue terrible porque era una persona con la que yo no me llevaba bien, era una persona que yo no compartía absolutamente nada de su forma de pensar. Además, como hombre, digo yo, les debe pasar tal vez a los chicos, a los hombres sobre todo. El padrastro. Claro, que venga otro hombre a su casa, o sea, tú verlo allí, comer, estar acostado en la cama donde está tu papá y todo eso, te choca de por sí. Que puede ser que después te lo vayas... O sea, ¿cómo era esa convivencia en ese momento con este señor? Sí, a mí no me gustaba, no me cuadraba, o sea, de por sí había muchos detalles que yo no compartía y era difícil porque la verdad es que no soportaba la situación. No soportaba Pero tu mamá era feliz. Yo tampoco creo que era feliz mi mamá. Tal vez a ratos, pero tampoco creo que era feliz. Entonces, como que tenemos siempre estos choques porque, mira, la educación antes, o la forma de ser antes de los padres, era, sabes que tú no tienes derecho a discutirme, tú no tienes derecho a opinar. Como en el colegio. No sé si, antes era más... No sé si ustedes han escuchado o escucharon en su momento. Antes, cuando enviaban a estudiar a los chicos, era, ¿dónde va a estudiar? Vételo por ahí, ¿dónde? En la esquina, y contarle que no está aquí de vago. O sea, no se preocupaban realmente en educación como tal y en el roce social también. Hoy creo que hay otra mentalidad de decir, quiero que mi hijo estudie en esta escuela. ¿Por qué? Porque aquí pueden desarrollar sus aptitudes, sus habilidades, tal vez hasta, como dice la China, por un roce social, porque sea mejor que yo. Antes era un tema de, mándalo ahí este vago, ¿pero dónde? Ahí. Y si es barato, y si es más barato, mejor. Y si es más barato, mejor ahí para que no estés jodiendo aquí en la casa. Era así. Sí. Gracias, mami, por no haber hecho eso conmigo. Y en ese tiempo, por lo menos de lo que yo vivía con mi mamá y esta persona, era de, tú no tienes derecho a... O sea, la actitud era de, tú no tienes derecho a discutir, tú no tienes derecho aquí a opinar. O sea, había full líos en tu casa. Aquí se hace lo que nosotros decimos. ¿Tú peleabas con este señor y tu mamá... No tanto que peleaba... No te dejaba vivir en libertad de expresión, de emociones. Sí, exacto. Pero como te digo, llegó un momento donde yo tiré la toalla, entonces yo hacía mi vida, digamos de adolescente, ¿no? Yo hacía mi vida, yo me sentía triste, me sentía deprimido muchas veces. Casi, mira, yo te puedo decir que con esta situación, ¿por qué? O mejor dicho, con esta situación, toda mi adolescencia debo haberme dormido llorando. O sea, yo toda mi adolescencia dormía llorando en el cuarto porque decía, ¿por qué tengo tanta mala suerte? ¿Por qué mi papá no está aquí? ¿Por qué tiene que vivir en otra ciudad? ¿Por qué no me puedo ir con él? ¿Por qué esta persona? ¿Por qué mi mamá con esta persona? O sea, ¿por qué? No lo entiendo. Porque en su forma de ser invalidaba constantemente, me invalidaba. O sea, me trataba en general en el ambiente, me trataba de torpe, me hacía quedar como un tonto, de vago. ¿Desde que apareció la nueva pareja o no, pues antes? Desde antes, digo. No, con la nueva pareja. No te hablo de la nueva pareja, del esposo de mi mamá. Ajá, el esposo de mi mamá. En ese sentido. Y me molestaba que un poco mi mamá le siguiera el juego a veces. O sea, como que, no, más que seguirle el juego, por ejemplo, no ponga un alto. Un ejemplo que te decía en la mesa o qué. No, ¿sabes qué pasa? Que son las mentes cavernícolas de antes, ¿no? De no saber reconocer ahora el tema de las aptitudes. Yo, como te das cuenta, soy, digamos, no voy a decir soy bueno porque suena feo, pero tengo aptitudes de comunicador y soy bueno en aspectos como la geografía, la historia, ¿verdad? Entonces, esta persona era mucho de, por ejemplo, temas de la casa, de arreglar la tubería,
de poner con un taladro una puerta. Yo no soy bueno para eso, pero son aptitudes. Claro. No tiene que ver con que seas tonto o no que sirvas. no sepas. Porque probablemente si yo lo pusiera a él u otra persona que tiene esas aptitudes, aquí no hablaría tal vez con esta soltura o no haría un video del otro lado del mundo como yo lo hago. ¿Me explico? Entonces, como que esa constante de no puedes cambiar esto, no puedes arreglar la puerta. Y tu mamá lo validaba. Se te cae el taladro, o no eres fuerte, o eres torpe. Entonces, constantemente tú te vas repitiendo en tu cabeza, sí, la verdad soy que torpe. debo ser muy tonto. Andrés, ¿tú crees, te lo digo con mucho respeto, que quizás en ese momento tu mamá fue más mujer que madre? Yo creo que sí le permitió muchas cosas. O sea, y tal vez sí, probablemente eso fue lo que más me dolió en ese momento. Y por eso es que yo tenía esa tristeza y sobre todo ese enojo acumulado de pensar que no tendré yo que estar viviendo eso. Y que duró mucho, porque eso fue por lo menos unos 15 años hasta que se separó de esa persona. Pero como te digo, yo creo que en un momento tiré la toalla y es como que corté la relación. Igual en esos 15 años tú ya no siempre estabas en la casa, porque tú ya te fuiste, ya hiciste tu vida, te dedicaste a tu profesión. Yo cuando entré a Diblu todavía viví esa situación. O sea, constantemente invalidado, constantemente me hacían sentir como un tonto. O sea, yo tenía, creo que en ese momento, mi confianza por el piso, mi autoestima por el piso, porque además sucedió algo más en el colegio. A mí me hacen... ¿Tú te acuerdas, o se acuerdan ustedes? No sé cómo es ahora, porque recién voy a vivir la etapa escolar con Juan Martín, con mi hijo. En cuarto curso había que escoger la especialización. En el colegio donde yo estaba, o sea, yo no tenía tan claro, porque uno a esa edad todavía es que no tiene totalmente claro cómo va a ser su vida. Pero yo recuerdo que, a ver, las especializaciones que había en este colegio, ninguna me cuadraba. Porque había FIMA, contabilidad, quibio, informática, y yo sentía que yo era bueno en historia, en geografía. O sea, ¿no tenías sociales? No había sociales. ¿En serio? No había sociales, y me acuerdo que cuando me dijeron, bueno, Andrés, ¿qué vas a elegir? Yo dije, ninguna de estas, no me gusta. Como yo estaba ya en esta etapa todo rebelde, lo que pasa es que el colegio era evangélico. Okay. Mi mamá me dijo, no te vas a salir del colegio, te vas a quedar. Pero digo, es que ninguna de esas especializaciones realmente... O sea, pero como yo estaba en un estado tan de soy tonto, yo dije, soy tan tonto o ninguna, o sea, da igual lo que yo estudie porque igual soy tonto y nada me va a servir. Yo estaba en ese estado, muy falto de confianza. ¿Y en ese colegio no había psicólogo? Nadie se daba cuenta que el chico estaba mal. Como te dije, yo podía ir al colegio, ser el más payaso del curso, hacer reír a todos, ser el más chévere, el más divertido, y la procesión por dentro. Iba a mi casa y ahí es donde me lamentaba de todo. Me acuerdo que había una canción, güey, o sea, pronto llegará el día de mi suerte. Pronto llegará. Exacto. Yo me acuerdo yo decía en mi mente, pronto llegará también el día de mi suerte. Esa palabra en ti, yo me acuerdo mucho, que siempre te referías a que no tengo buena suerte, tengo mala suerte. Siempre la repetías. Exacto. Y cuando empecé, que hay una frase que me la repiten mucho, que ya no me gusta, cuando yo empecé en Cabina 14, con Diego Arcos y con todos, con Andrés Crespo y los oyentes, me molestaban con una frase de solo le puede pasar a Ponce, que es algo que yo mismo me autoimpuse, de que a mí me pasaban cosas increíbles en cuanto a mala suerte. Chavo, exactamente. Mira, ahora cuando me recuerdan eso no me gusta porque mi mentalidad cambió. Ya no me considero que tengo mala suerte, no me considero nada de eso. Pero en el colegio, como era evangélico y yo estaba portándome mal, yo estaba descarriado, a mí me trataban casi como que si un poquito me descuidaban, yo me iba a hacer pandillero, vago. Estaba endemoniado. Parece mentira. Nunca drogas, nunca alcohol. No me gusta. Y tú me conoces. O sea, mira, pueden traerme aquí una fiesta, alcohol, drogas. Ojo, y te juro que me ofrecen, no drogas, pero sí fiestas y alcohol. Me han ofrecido un montón. Yo no tomo, no nada de eso. Nunca me gustó, sinceramente. Nunca fui de esos. O sea, obviamente como cualquier joven, alguna vez fui a una fiesta... He estado con panas, pero he ido un viaje a la playa, pero no te voy a decir, ay, no, nunca, me quedo en mi casa. No, pero Andrés era full de quedarse con los amigos jugando Play. Sí, esa era tu diversión. Play. Hasta ahora te digo. O sea, eso es lo que hacemos. Jugamos Play y nos comemos una pizza. O sea, soy en ese sentido súper tranquilo, pero, ¿sabes? Terminé escogiendo en el colegio, como que me dijeron, bueno, algo. Porque no te vamos a cambiar de colegio, porque es evangélico y queremos que, o sea, con Dios tú mejores tu actitud. Informática. Fueron
fueron 3 años terribles de mi vida. Yo estudié informática. El primer año, chévere, ¿no? Los primeros meses, este es el mouse, este es el monitor. ¡Wow! ¡Qué fácil es esto! Íbamos al laboratorio de computación y chateaba, porque recién estaba de moda chatear. Y eran las computadoras. Pues. ¡Wow! El tercer año, que fue sexto curso, no sabía nada. Era pura programación y no entendía absolutamente nada porque no era mi vocación. Yo veía que hasta el más vago del curso, después de mí, pasaba. Yo no me gradué, ¿saben? Yo no me gradué de colegio. ¿No terminaste el colegio? No, yo no tuve la graduación de esta del gorrito y tirarla para arriba. Yo no me gradué porque me quedé en todas las materias supletorias. Pero claro, mi mente era, es que soy muy tonto. Es que no valgo. Es que si todo el mundo pasa y yo no paso, debe ser porque realmente hay algo muy malo en mí. Porque todo el mundo me decía, eres vago, no sirves. O sea, yo sentía eso constantemente. Entonces, imagínate la falta de confianza que puede tener alguien. ¿Y cómo lo cambiaste? Ojo, por si acaso, así me gradué del colegio. Pero no tienes idea. Pero ya solito, pues ya en esa época cuando te quedabas, tuve que ir en abril a dar unos exámenes y pasé. Pero es que yo no entendía nada y créeme que eso fue terrible porque o sea, era como al chavo cuando todo el mundo le dice ratero, ratero. O sea, era toda mi familia señalándome como diciéndome casi la oveja negra porque me había quedado y les había roto el corazón a todos por no haberme graduado. Me acuerdo que me fui a Chone, que te acuerdas que nos daban 3 meses de vacaciones. O sea, es como que no me gradué y me tuve que ir a Chone exiliado casi. Y todos los días allá preguntándome, o sea, ¿por qué? ¿Por qué había hecho? O sea, ¿por qué era tan tonto? ¿Por qué no servía para nada? ¿Qué iba a hacer de mi vida? Si me iba a quedar toda la vida así, iba a ser un vago, iba a ser un inútil para siempre. ¿Tú sabes lo que es 3 meses martillarte en la cabeza con 17 años diciéndote eso? Y nadie diciéndote lo contrario, que es lo más... Nadie diciéndote lo contrario, difícil. Porque ojo, todo esto lo hacía siempre yo en soledad, eran mis reflexiones a solas y no podía salir yo de ese bucle de, ¿sabes qué? Con suerte, si consigo un trabajito por ahí, esa será mi vida. Es que contarlo es fácil. Todo esto que les estoy contando son 12, 15 años de mi vida, así, y se los cuento en 5 minutos. Porque no encuentras explicación, porque te convencen de algo. Por eso digo a los padres la importancia de decirles, no siempre la necesidad de decirles que eres el mejor o eres el campeón. Pero estar pendientes de sus emociones. Pero estar pendientes de sus emociones. El otro día conversé con un amigo mío que está separado de su esposa. Se separó, se divorció. Y tiene una hija pequeña. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo le dije, ¿cómo está tu hija? Y me dijo, ¿sabes qué? El otro día me comenzó a preguntar por qué no vivo con ellos. O sea, ya esas preguntas que se hace una niña de 6 años. ¿Por qué no vivo con... Papá, ¿por qué tú no vives en mi casa? Papá, ¿por qué mi mamá se casó con otra persona? Papá, ¿por qué no puedo vivir contigo? Papá, ¿por qué solo te veo los sábados? Y yo le dije, ¿y qué hiciste? No, nada, ahí más o menos le di un abrazo y ya la llevé a comer donas y ahí se le olvida. ¿Se le olvida? No. Es que ese es el problema. Cuando generalmente hay personas que no han pasado por todo este proceso del divorcio de padres, crecer con toda esta sensación de soledad, de tantas preguntas que nadie te las puede responder, crees que los niños no se dan cuenta y los niños se dan cuenta y sienten todo. O sea, yo te iba a decir, sentimos todo porque todavía siento ese niño interior todos los días preguntándose muchas cosas. Pero le dije, hermano, habla con ella, explícale a tu manera, no hay que ser crudos para explicarles, pero pregúntale cómo se siente, hazle ver que te importa cómo se siente, valida sus emociones, porque hay muchos casos como el mío en que no lo hicieron y eso te termina generando una separación emocional de tus padres. O sea, que obviamente en el camino yo creo que lo recuperé, o sea, porque me llevo muy bien con mis padres, los amo infinitamente, totalmente, los veo casi todos los días. Me encanta que estén en esta faceta de abuelos con Juan Martín, pero me costó mucho, sobre todo con mi mamá, recuperar la relación, porque en un momento, como te dije, tal vez mi sentido de supervivencia adolescente fue, soy yo solo. O sea, aquí nadie me pregunta nada, aquí nadie me ayuda, aquí... Esto soy yo solo, eres tú solo, Andrés. Si tú no te salvas, no te va a salvar nadie. Y cuando sientes eso, o sea, yo sé que te vas forjando el carácter sin saberlo,
porque Total. te lo vas forjando. La vida te va Pero guiando, ¿no? es doloroso al mismo tiempo porque ves al resto como las madres o las familias incluso son hasta sobreprotectores. Yo sentía lo contrario conmigo, era como que, mira, ¿y cómo te arreglas tú? O sea, yo fui muy autodidacta de leer yo solo, aprender, e intentar educarme, pero el resto sí me faltó, creo, ese acompañamiento y hoy me cuesta, ¿sabes? Me cuesta porque, por ejemplo, me cuesta acercarme a una persona, aún con las personas con las que he estado en algún momento. O sea, me cuesta tal vez ser emocionalmente mucho más cercano, de ser cariñoso, de abrazar, de tener estas actitudes normales de otras personas que son muchos más abiertos. Y yo analizándolo ahora creo que es por eso. Me cuesta como que físicamente tener... Ser como más afectivo. Exactamente, o sea, es como que creé mi espacio y vamos viendo, ¿no? Vamos viendo, pero no soy de los que te está abrazando todo el día, que te está tocando todo el día. Me cuesta en ese sentido, o sea, ser más de abrazos y todo eso. Yo te iba a preguntar, ¿cómo es que se cambia esa personalidad de Andrés? Es como, ok, el chico de 17 teniendo pensamientos muy negativos, teniendo momentos en los cuales te sentías solo, abandonado, sin ninguna guía, que eso es súper duro para cualquier chico de esa edad. Y que, bueno, la gente que nos esté viendo, de pronto, que sirvamos como vínculo, ¿no? Siempre digo que este podcast, una de las cosas por las cuales lo hacemos es para que la gente concientice a través de la realidad, no a través de nuestra opinión o no desde nuestro punto de vista, sino con historias reales como la que nos está contando Andrés. Y si por ahí hay una familia que está en pleno proceso de separación, de divorcio, de chicos pequeños que están todavía con ese feo sentimiento de no saber si estoy en casa de mi mamá, en casa de mi papá, lo puedan manejar de una mejor forma, porque esto es lo que crean, inseguridades. Esto es lo que crean. Claro, o sea, esto es lo que nos estás contando más que tú. Chicos inseguros, chicos llenos de miedo, chicos tristes, chicos poco afectivos, y eso claramente a la sociedad no es lo que estás contando, Andrés. Eso a la sociedad claramente no le hace bien, porque no lo sé mucho, pero estoy súper segura de que el vínculo con tu pareja te costó. Esta convivencia con un hijo te costó, porque no es algo que tú supiste cómo hacerlo, que lo estás haciendo un poco a como con lo autodidacta que fuiste. Exacto, y sigo siendo autodidacta. Yo soy mucho, y a ver, me preguntabas cómo, yo soy mucho de leer, mucho de instruirme en ese sentido por mí mismo, y me preguntabas hace un ratito cómo cambió. Te digo, trabajando. Mira, yo tenía, creo que una combinación de tristeza, ira, enojo acumulado por todas estas cosas, porque yo decía, qué mala suerte tengo en todo, ¿por qué me va así? No lo entiendo. Y conté la anécdota de cómo entré a trabajar a Di-Blue, y como te digo, yo creo que se acepté todo eso. Por ejemplo, que mucha gente me decía, oye, pero ¿cómo así ir a comprar panes si tú ya estabas estudiando y tú ya querías ser periodista deportivo? Tal vez viene de eso, viene en que yo me sentía tan abajo que aceptaba cualquier cosa. Bueno, por eso hicieron a todos los chicos. Yo sé, a las chicas no. Yo sé, pero me refiero a que, sabes, que lo acepté con total humildad, con la experiencia de, vamos, o sea, esta va a ser mi oportunidad. Y hasta José Carlos iba a comprar panes en su momento. Y comencé a trabajar, y cuando comienzas a escuchar a gente que te dice, oye, lo hiciste bien, oye, comentas bien, hablas bien, oye, tú sí sabes de esto, empiezas a llenarte de confianza. De repente, imagínate, mi carrera fue un tema de 1 año, en 2 años, 3 años, ya había llegado Fox Sports, DirecTV, Mundial, viajes, había cubierto eliminatorias, Copa América, que le hicimos en el 2011. Entonces fue como que todo muy rápido. Llega un momento donde dices, no debo ser tan malo como la gente me decía, o como me hacían sentir. No debo ser tan inútil como me hacían sentir. Como decía el esposo de mi mamá, en un momento me acuerdo que le dijo, usted lo va a ver, que usted lo va a tener hasta los 40 años viviendo aquí con usted. Wow. Lo va a tener que mantener. No sabe hacer nada. Que ya no es esposo de tu mamá. No, ya no, el ex. Para la tranquilidad del público. Para mi tranquilidad. Además, sí, para mi tranquilidad. Pero
Sí, yo creo que el trabajo diario, irme dando cuenta que tenía condiciones como para sobresalir en algo, fue lo que me, o sea, me el calmó. trabajo te cambió la vida, la oportunidad aquí en Deep Blue, en el grupo, te cambió la vida, porque no fue un psicólogo, no fue una persona puntual, no fue ni tu mamá ni tu papá, sino No. esta oportunidad de empezar a trabajar acá. Fue empezar a trabajar, empezar a demostrar lo que podía hacer. Como te digo, mira, yo sé que hay gente que está escuchándonos, viéndonos, gente que puede pensar igual que, o sentir igual que yo sentía en ese momento y decir, no, es que a mí me tratan como basura, o me siento como basura, o me tratan como un tonto, como que no sé hacer nada. Te digo, o sea, hasta yo les digo, alguna vez escuché que hasta en la basura se encuentran diamantes, hasta en la basura se encuentran anillos de oro, objetos muy valiosas. Entonces, a pesar de todo lo que te digo, yo siempre te puedo decir que había una pequeña luz dentro de mí. No, yo no tenía todo perdido. Yo tenía una pequeña luz dentro de mí que decía, no, yo algo tengo. Algo tengo porque lo sentía. A pesar de que había muchas voces contrarias, muchas voces que no eran de paz, sino contrarias, yo decía, algo tengo para sobresalir, y tengo que buscar una oportunidad, y terminó llegando en ese momento. O sea, me acuerdo haber agarrado buses para ir a buscar trabajo, pues yo agarraba bus, contrario a lo que mucha gente cree, que no sé por qué, que piensa que yo soy niño rico, aniñado. Es que te comenzaron a decir, pues te decían el pelucón Ponce. Sí, no sé por qué piensan que soy niño rico, aniñado, pero créeme, yo cogía buses y a veces agarraba buses aquí en Guayaquil, la Alborruta, ¿no? La 63, y créanme, me cogía el bus en un punto, me daba toda la vuelta en el bus y volvía al mismo punto. Y iba todo el camino pensando, solamente lo utilizaba como para pensar qué voy a hacer, dónde puedo ir, lloraba, o sea... Pero este no fue tu primer trabajo, algo me estabas diciendo. No. ¿Cuál fue el primero? Mi primer trabajo fue en una oficina de un tío que vendía anaqueles, closets, entonces yo era como que el secretario. Yo estaba sentado en recepción, yo era el único por si acaso, o sea, era una oficina de A1, como dice Walter Ruiz, engallada de A1. Engallada de A1. Entonces yo estaba sentado ahí y recibía a las personas que querían comprar anaqueles, closets, y yo les tomaba las medidas, les anotaba el número de teléfono. Ese era mi primer trabajo en Sauces 7. Pero también me tocó trabajar con el esposo de mi mamá en un tiempo que para ganar... O sea, con el anterior. El malísimo. Sí, What? Ese de ahí. Y en una fábrica, y yo lo que hacía era como un obrero más. Llevarlas, él tenía una fábrica así de madera, digamos, y yo tenía que armar las bisagras, tenía que llevar las tablas de las planchas de madera, o sea, como un empleado, o sea, tenía que empezar desde abajo, pero estuve mucho tiempo así también, llevando las tablas, poniendo bisagras, armando cintas, yendo en el balde de la camioneta. Yo sentía que eso no era lo tuyo, que no era para mí, pero tú te imaginas cuando te dicen casi que si no trabajas no comes en la casa. O sea, eso fue lo que me dijeron. Si no haces algo, no comes en la casa. Entonces me tocó también hacer eso. O sea, yo, créeme que escuchaba la radio, veía los partidos en televisión y yo decía, yo quisiera estar allí. O sea, yo estaba comiendo en una tarrina ahí el almuerzo que nos daban como que a todos los empleados, los obreros. Y yo escuchaba y veía y decía, no, yo quisiera estar ahí algún día, pero no sé si lo puedo hacer. Bueno, lo lograste, que eso es lo importante. Y de hecho... Todavía hay muchas historias más que vas a poder contar, muchas cosas que vas a poder hacer, porque el trabajo y la misión tuya todavía empieza. Tienes una vida, un hijo para no repetir patrones. Que Exacto. Asumo que es algo que tú lo tienes muy metido en tu cabeza. Es súper interesante esa pregunta porque es algo que me hace muy feliz pensar y me ilusiona mucho el proyecto de mi hijo, que creo que es el proyecto más importante de mi vida. Total. O sea, el proyecto que tengo, porque, como te digo, aprendí y leí mucho en este tiempo. Imagínate, en el 2021 fue la última vez que caí en quiebra, o sea, perdí todo otra vez. Fue hace 4 años. Sí, por gastar excesivamente, soy comprador compulsivo. Ese es mi mal. He sido comprador compulsivo y sigo luchando. He bajado las revoluciones un montón, pero todavía sigo luchando con ello. Es para igual llenar esos vacíos Sí. que tenías. Las compras es uno de los
estas malas obsesiones que la gente va tomando, porque no tengo el cariño de mis padres, ok, me compro un Play. No tengo el cariño de mis padres, me compro un par de zapatos. No tengo la atención de ellos. Sí, yo más que cariño diría la atención, porque no es un tema de cariño, creo que era un tema de atención. Sí, no tengo la atención de que ellos, tal vez yo requería. Bueno, entonces me compro otra cosa en la cual yo pueda gastar mi tiempo. Sí, y mira, perdí todo, volví a vivir a la... Esto, ¿sabes? Hombres que me están escuchando, para un hombre que ya tiene sus cosas, su carro, su departamento comprado, tener que perder... O después de haber perdido todo, tener que volver a vivir a la casa de la mamá, a un cuarto ahí, mira cómo te arreglas. Difícil. Es difícil, es durísimo. Desde el punto de vista anímico, como seguridad del hombre. Y en ese 2021, que regresé además a Diulú, porque fue cuando renuncié o me fui de Liga Pro, porque la verdad es que ya sentía que no era lo mío. Y yo estaba caído totalmente emocionalmente, otra vez, deprimido, triste, pero venía acá hacia el programa con ustedes, tiempo extra, que parecía que todo bien. Y lo traumé, perdóname, porque no sabía. Llegó un día y le dije, qué gordo que estás. Sí. Eres un hombre soltero, porque en ese momento sí, no estabas con tu esposa o con tu novia, como le quieras decir, y no tenías a Juan Martín. Entonces le dije, pero ese es un hombre casado. Ni un hombre casado con 3 hijos está con esa panza que tiene. Mira, perdí todo. Escúchame, en esos meses perdí todo. Perdí el carro, perdí el departamento, hasta se murió mi gato, Benito. Todo. Tuve que volver a la casa de mi mamá. Se ríe. No gané sueldo como 3 meses. O sea, era la época recién estábamos saliendo de la pandemia. Tenía como 3 meses sin ganar un centavo. O sea, tú imagínate, y tenía deudas, pero tarjetas que pagar. O sea, estaba destruido. Y te lo juro que llegó un momento donde dije, no puedo más, o sea, me voy a Estados Unidos, me tendré que ir a trabajar de lo que sea, así estaba. Y llegó un punto donde dije, no, a levantarse, vamos, y comencé a ver podcasts por internet, cursos en YouTube. Lo último que tenía de plata, mis ahorritos, $100, $90, me acuerdo que me lo gasté en un curso de marketing digital, y es ahí donde empiezo a aprender, a observar, a decir, esta cámara de mi celular no ha sido tan buena, a corregir los errores, y me doy cuenta que el tema de las redes sociales no solo tenía que ver con grabar algo, sino la tipografía, la forma, si es la cámara vertical, claro, edición, ángulos, lo que comunicabas. Comencé a aprender todo eso. Yo prácticamente me pasé encerrado, yo te digo que hasta Navidad y fin de año de ese 2021 me pasé encerrado en mi cuarto. Estuve encerrado, aprendiendo, observando. Me llamaban en mi casa para que vaya a comer, a cenar. Bajé, comí y me subí otra vez porque yo estaba obsesionado con que cuando me di cuenta del potencial del marketing digital, todo lo que podía hacer a través de redes, es cuando comencé a darle mayor fuerza. Pero respondiendo un poco a tu pregunta sobre no repetir el patrón con mi hijo, es lo que me pone feliz porque comienzas a aprender un poco más sobre la famosa palabra proceso, que creo que no todo el mundo la entiende. Cuando dices vive el proceso, disfruta el proceso, no el fin. A veces uno se pone como víctima y es lo que no quiero hacer, porque con todo lo que me ha pasado y que se los he contado así, que es un puntito nada más de la situación, uno puede decir por qué me pasó esto, qué mala suerte, pero uno no es el fin. Si tú me preguntaras, ¿cambiaría algo de mi pasado? ¿Te gustaría que haya sido diferente, que tus papás hayan estado casados? No, dejaría todo tal cual. O sea, creo que todo lo que pasó forjó mi carácter, me hizo de una forma, me enfocó en mi trabajo. ¿Por qué? Porque todo esto que pasé, yo sé que me va a ayudar para ser un mejor papá para mi hijo. Sé que todas esas carencias que yo tuve, a tratar de que él no las pase, tratar de darle una mejor educación, porque yo no soy el fin, ya el fin es él, o el hijo de él. Total. O sea, si todo lo que yo he pasado, como lo pasó también mi papá, con las dificultades de venirse de una ciudad, un pueblo chiquito como Chone para Guayaquil, para que yo pueda estar hoy aquí, bueno, todo lo que yo pasé también va a servir para que mi hijo probablemente mañana pueda tener una mejor vida que yo, y el hijo de él probablemente una mejor vida. Entonces yo no cambiaría absolutamente nada. Es que ahora él es el fin, o sea, total. Todo lo que he pasado ha servido definitivamente de algo, para no rendirme, para saber que siempre tengo una forma de salirme con la mía. Te ha de buena motivado. Forma. Sí, pero con un plan. Yo no creo en la motivación sin plan. La motivación esa de decir, vamos, que tú puedes, listo, sales de aquí y afuera ves cómo haces. Pero siempre con un plan. A partir del plan que tuve con el marketing digital,
te digo, mira, te digo rápido antes de terminar, que ya te veo que estás apurada. Te digo un ejemplo del proceso. En el 2019, me acuerdo que estaba muy mal en el tema económico, otra vez, ¿no? Estaba muy mal en el tema económico, como les comenté, muy mal. Y ¿qué es lo que hace una persona normalmente cuando está triste? Aparte de poner la foto negra en WhatsApp. No, mentira. No sé por qué hacen eso. Esos son los nuevos, Sí. las nuevas generaciones. Sí. No sé por qué Escuchar lo hacen. canciones tristes, Sacan la foto. encerrados. Exacto, sacan la foto. Bueno, tú te ocultas, no quieres saber nada de nadie. Un amigo muy inteligente me dijo, no hagas eso. Síguete publicitando, síguete haciendo como si nada, que no parezca que estás mal, dale. Y recuerdo que fue la primera vez que invertí la segunda, ya lo había hecho en Rusia 2018, pero invertí para irme a la final de la Libertadores 2019, en este modelo de negocio que ahora tengo, que es, ustedes saben, que me voy a otros países en coberturas que me pagan las marcas. En ese momento yo no tenía marcas, tenía un celular por ahí medio turro, o sea, no es que estaba tan experto en eso. Y me fui a Lima, me fui a Perú, y me fui a hacer un video de YouTube con mi celular, en esa época sin micrófono, sin nada. Me fui a hacer un video, Flamengo contra River, la final, volví, edité el video, lo puse en YouTube, no pasó nada. O sea, se quedó ahí. O sea, Claro, es que no había plan. Exacto. Además de eso, lo intenté vender, no lo pude vender porque el éxito, ¿cuál es? Tú compras el pasaje, todo esto y dices, marcas, tengo esto, te pagan lo que te costó el pasaje, la estadía, los viáticos y algo que te queda. Bueno, yo intenté venderlo, nadie me lo compró. Entonces me tuve que ir todo eso pagado por mí. O sea, fue, según yo, un gasto de dinero. Entonces el video quedó allí. A día de hoy ese video tiene como 35.000 reproducciones porque los brasileños, como Flamengo quedó campeón, lo empezaron a ver. Pero yo dije, ya, quedó ahí. En el 2022, cuando empieza mi historia de marcas con redes sociales, me acuerdo, ¿puedo decir la marca? Sí, claro. Con Ecuabet comencé a hablar para irme al sorteo de Qatar 2022, que fue el viaje que me cambió, creo, la vida en el aspecto digital en los últimos años. Le dije a Ecuabet, me quiero ir a Qatar, ¿cuántos son? Y era carito porque faltaba una semana para el viaje. A mí se me ocurrió la brillante idea, una semana, de decir quiero irme a Qatar. Así como era la final de Champions. Quiero irme a Qatar. Cuestión que, Andrés, déjame ver, ya como 2-3 días. ¿Qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Deja ver. Cuestión que en una de esas, no sé cómo se me ocurrió decirle, mira, le enseñé el video que había hecho en Perú. Le dije, si quieres también te puedo sumar a hacer un video así de YouTube con la marca y lo sacamos por Diblu TV. Uh-huh. Y lo vieron y me dijeron, ¿tú hiciste ese video? Sí, lo hice yo solito con un celular y en ese momento un celular que tenía cámara fea, recursos, sin micrófono, sin nada. Y por ese video me dijeron, dale Andrés, te vas a Qatar entonces. Por ese video. Entonces ese es el tema. A veces uno piensa que ya es el fin. Fue un gasto. Fue una de las mejores inversiones. Todo lo que haces en un momento te va a servir para algo más adelante en tu vida. Entonces, a una persona pudo haber dicho, por gusto te fuiste, viste cómo gastaste la plata. No, ese viaje inició el viaje en Qatar. Y cuando me fui a Qatar, que en ese momento era como un territorio bastante desconocido para los ecuatorianos, porque se acuerdan que se hablaba y qué va a pasar con las mujeres y podrán ir en jean y cómo es, claro. Y te dicen terrorismo. Hasta el día de hoy hay todavía terrorismo, bombas y llegas allá y te das cuenta que sí, hay diferencias, pero es normal, o sea, hay gente normal. Y es una vida hermosa. Sí, con ciertas creencias. Cuando me fui allá y comencé a mostrar todo eso por Instagram, boom, 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 boom. O sea, la cantidad de personas que me siguieron, los mensajes en redes. Y ese viaje fue el que cambió totalmente mi vida en el tema de andar en el camello, que el rey Federer se me burlaba y todo eso. Eso fue lo que cambió mi vida. O sea, igual también sumar que el mundo evolucionó. Sí, porque a partir de ahí vio lo que hice en Qatar y vino otra marca y otra marca y otra marca. Y yo dije, me voy a Senegal. Me fui a Senegal a meterme allá solo porque Senegal jugaba contra Ecuador, ¿se acuerdan? En el Mundial. Entonces me fui a hacer supuestamente yo esa investigación. Y Senegal, con Sadio Mané, la rompió y comenzaron a llegar marcas. Y de repente es donde me voy totalmente para arriba en ese sentido. De todo lo que me iba mal, cuando tuve un plan, cuando dije, esto se hace así, cuando me pasé meses encerrado, aprendiendo sobre un tema y poniéndolo luego en práctica con un plan, insisto, es donde las cosas comenzaron a mejorar. Hoy creo que a los chicos lo que les pasa es que quieren todo inmediato, quieren todo rápido. A mí me preguntan, Andrés, hay chicos que en serio me preguntan, chicos de 20, 21 años,
Me dicen, oye, yo quiero ir al Mundial del 2026, ¿cómo crees que pueda hacer? Yo ahorita me voy a abrir una cuenta de TikTok, ¿cuánto crees que me tome? Y yo cuando les digo, yo creo que unos 5 años. Se desmotivan. Se desmotivan, se desinflan, pero no entienden que esto es un trabajo cotidiano, de todos los días, es hábitos, o sea... No, aparte, no todo el mundo entiende el que se dedica a esto, ¿no? Básicamente, y creo que en todas las profesiones va a tener algún tinte similar, porque no todas las profesiones sales de la universidad y ya ves frutos, o Obvio. ya Todo es te un llenas verdadero proceso. las cuentas de dinero. No es así, es como mientras te destaques, mientras tengas un plan de trabajo, mientras Una tengas... hoja de ruta le llamo yo también. Total. Es que hoy los mientras chicos... también tú te permitas equivocarte. Los chicos están confundidos y sobre todo creo que se debe a las redes sociales, porque claro, las redes sociales muestran María Lo Paz en lindo. Dubái, María Paz en Emiratos Árabes, la China que se fue a Nueva York, Andrés Ponce que está en Múnich con William Pacho. Entonces los chicos dicen, yo también quiero eso, pero para allá, para también poner en mis redes eso. Pero no se dan cuenta que es una cuestión de trabajo. Yo para llegar a esto, te puedo decir que si empecé en el 2007, a este punto pasaron 18 años. Es como el gimnasio. Cuando yo estaba bien, rayado, ¿no? Definido. Agradécemelo, Ponce. Porque me dijo gordo. Cuando hice ejercicio, me comenzaron a preguntar. Y me decían, oye Andrés, porfa, dime cuánto... O sea, Hasta yo te pregunté el personal. me preguntaban en Instagram o cuando me encontraba con alguien en la calle. Me decía, oye Andrés, ¿cuánto tiempo demoras en poner así? 1 año, 2 meses. O sea, todo el mundo espera ¿Qué? que tú le digas... Claro, 3 meses. Oh, en 3 meses, ñaño. 3 meses le metes, comes bien. Y todo el mundo espera que le digas ya. Y cuando les dices 1 año, año y medio, Se desinflan, ya no quieren. ya no quieren. No. Y ese es el error de estas nuevas generaciones. En general. Que todo... yo creo que y justo hablábamos con la China de hacer este podcast de los centennials con los millennials. Nosotros como millennials es como que sí tenemos otros objetivos, vemos la vida de otra forma, pero los chicos, los centennials ahora es la inmediatez. Sí. Por Muy cómo te ansiosos. llegan las cosas, ¿no? Ahora tú prendes el teléfono y te llegan los mensajes, te llegan qué pasa en el otro lado del mundo. Cuando como te digo, nosotros creo- teníamos esa edad, tenías que ponerte a buscar la información. Y como te digo, creo que hay esa necesidad por las redes sociales de mostrar, enseñar. Justo ayer hablaba con un amigo que me decía... Entonces quieren todo rápido para enseñarlo ya. Y el hecho de una persona, imagínate, si ve a María Paz que está en Emiratos Árabes porque se fue a cubrir la pelea de Chito Vera, y él está en una oficina, él o ella está en una oficina trabajando 8 horas, ¿qué crees que pueda sentir? Sí, claro. Pueda sentir, a lo mejor no estoy haciendo lo que me gusta, no estoy en el momento de mi vida que me gustaría. Y no está bien, cada uno vive su proceso, cada uno vive su momento. Yo te puedo decir que desde que empecé, desde el día que entré a D-Blue a comprar los panes, hasta que te puedo decir, me relajé, o sea, ya sentí que fui tratado aquí como que un comentarista. O sea, yo creo que me saqué el aire 5 años. Total. O sea, 5 años en donde yo era Claro. reportero, Que hiciste de todo. yo venía aquí 7, 8 de la mañana y me iba de aquí 7, 8 de la noche. Y los domingos, Guacho nos ponía sábado en la mañana, sábado en la tarde, domingo en la mañana. noche. Y yo de esos 20 años, 20 y Y tantos, estos niños lloran por 3, 4 horas. me perdí viajes a la playa de mis amigos, fiestas, cumpleaños, salidas, viajes de ir con mi papá a algún lado, con mi mamá a algún lado. O sea, para ganar algo tienes que renunciar. Yo renuncié a esa parte de mi vida cuando tenía 20 y tantos. Luego, después de 5 años, como te digo, así de sacarme el aire, ya, fue más suave, porque ahora te dicen, tú solo vas a programas de radio. Sí, pero 5 Pero años... claro, la gente no se acuerda que todo el tiempo que le invertiste acá. Claro, yo fui reportero y tenía que ir a Los Amanes a majar tierra, que esa calle todavía no la pavimentan, a pisar tierra, a majar tierra, a comer sol, pasaban los jugadores, Dreher, Klimovic. Te tiraban el carro encima. Nos tiraban el polvo, comíamos polvo, íbamos a las coberturas. A mí me tocaba en ese tiempo, Guacho nos mandaba pues a Barcelona, el Nacional en el Atahualpa. Coger el bus, Transportes de Ecuador, 12 de la noche, Y amanecer llegar allá, empezar. amanecer allá, por ahí cepillarte los dientes al lado del bus, ver el partido, hacer todo el trabajo Y del partido regresarte. y regresarte 4 de la tarde, Quito-Guayaquil, para las 8 de la mañana del lunes estar aquí otra vez. Es la verdad. Era así, pues. Es lo que nos tocó. Ahí fue donde me jodí la espalda, porque yo viajaba a Riobamba, a Quito, a Machala, íbamos así. Entonces, Pero bueno, todo eso tuvo su fruto. hoy es facilito estar en la radio. Yo creo que para los chicos
dicen, mi sueño es estar en trabajar de periodista deportivo. Hoy es más fácil que nunca. Hoy tienen tantos canales virtuales para mostrarse, TikTok, Instagram, hacer videos. Hoy cualquiera es comentarista, perdón. En el sentido de que... Sí, cualquiera lo puede hacer. A ver, ¿en qué sentido? En que antes, cuando yo era más pelado, los comentaristas, o sea, me refiero estrictamente al puesto de comentarista o narrador, eran eminencias. ¿Te acuerdas? Claro, sí. O sea, eran intocables, tú los veías acá, eran deidades casi. Un chico de 20 años decir, yo voy a... Sentarse a comentar ahí yo voy a es sentarlo. imposible. Claro, a ver, yo voy a sentarlo al abogado Bonafón o voy a sentarlo al Pato Garno. Es imposible, pues. Era imposible. Es imposible. Ahorita te llegan a ti y antes a nosotros nos mandaban a Fertiza a ver si querías o no. Antes ya los pones allá, a ver, comenta, mijo, a ver, a Barcelona los mandas a comentar la primera vez que hablan ya. No, de una. O sea, hoy es mucho más fácil. Pero sí es mucho más fácil. Antes- Aparte, la gente tiene su propia vitrina, ¿no? Claro. Ya la gente tiene sus redes sociales, tiene su forma de mostrar. Antes pensar en desbancar a narradores, a comentaristas, por lo menos en esta ciudad, era imposible, era un sueño. Ahorita ya llegan y el siguiente día ya están comentando. Sí. En cualquier Ajá. radio, digo Sí. esto. Hay muchos más espacios. Pero Andy, la verdad Pero se habla ha mucho. sido un gusto conversar contigo. Este podcast creo que ha dejado muchas cosas buenas para la gente, para el público, para la gente que nos consume, que este es el fin o uno de los fines de Voces de Paz. Y ya para despedirnos, preguntarte en este momento, con todo lo que le ha pasado a Andrés Ponce, con todo lo que nos has compartido, y gracias por compartirlo, ¿quién es la persona más importante en tu vida? Hoy sin duda mi hijo. O sea, amo a mis padres, a mis hermanos, a mi esposa. Bueno, no me he casado, pero a mi novia todavía. Bueno, ya pronto, que ya. ¿puedes hacer aprovecha la pregunta? oportunidad. Pronto. Puedes hacerlo Muy bien. aquí, si Obviamente quieres sí te está llegará. viendo. Sí si quieres llegará. lo puedes No, hacer. pero obviamente, a ver, tú me preguntas por una persona. Una persona. Obvio que es mi hijo porque es mi legado. Es la persona, digamos, que más me emociona, que me desvive. Pero obviamente todos, si yo no tuviera, por ejemplo, a Daniela, no la china, sino a Daniela, créeme que ella es un pilar importantísimo, porque si uno no está bien en la casa, imagínate, el trabajo puertas afuera no sale bien, no fluye. Si yo siguiera soltero a esta edad, a los 38 años, o sea, yo creo que estuviera por aquí, por acá, viajando, yéndome a pasar vacaciones a Tailandia, yéndome en Navidad a Vietnam, yéndome en fin de año a Islandia, seguiría así, seguiría como que un poco, no te digo sin rumbo, pero como que... Descubriendo. Como perro vago, ¿ya? Por cualquier lado. Y creo que esta estabilidad de vivir con ella, con Juan Martín, me ha ayudado mucho para estar más en paz, para aprender a priorizar las necesidades. Ahora, lo que ellos necesitan, lo que mi hijo necesita, una buena educación, o sea, en eso es lo que debo centrarme, Claro. ya no en gastar en tonterías, ya si viene el PlayStation tal, ya fue, Ya no lo compro. tengo una Claro. prioridad ahora y por eso te digo que es la persona más Y importante. nada que ver que eres un tonto y que no puedes, porque tienes No, una no. reina, o sea, Obviamente. tienes Literal una reina. Tienes o sea, tienes recontra que muchas cualidades porque Sí, es lo una mujer poquito increíble. que Imagínate es una la gran suerte mujer. que tengo, que es psicopedagoga. Entonces, El crecimiento del bebé va a ser... obvio, es una psicopedagoga, le encantan los niños, o sea, es súper paciente con los dos niños de la casa. con Juan Martín y con conmigo, Andrés. que a veces también me pongo medio quisquilloso. Yo soy difícil, créeme que yo soy una persona difícil. Este es otro episodio, la convivencia con Debe Ponce. haber parte 2. Spoileo. Parte 2. Créeme que Spoileo. soy una persona difícil en varios aspectos. Cuando algo Andrés no me para gusta, convivir es terrible. me saturo fácil. Nos ha tocado compartir viajes con todo el grupo. Nos ha tocado... Viajes de más de 20 días. Imagínate Nos con- hemos terminado matando. Nos peleamos en un En viaje. Argentina, sí. Nos peleamos en un viaje y no nos hablamos años. Métete con José Carlos también. Esa No, dupla con José viajando. Carlos es otra cosa. Pero a mí me ha Como- tocado viajar con José Carlos todo este tiempo. No. Imagínate la convivencia José Carlos y yo. Bueno, un poco de paciencia también la tenés Los que tener dos. a Crespito. Pero bueno, gracias, Andy. Te Un queremos abrazo. mucho. Creo que te has vuelto claramente uno de los periodistas más importantes del país. Y la verdad, inspiras. Y eso es lo que creo que todos soñamos con hacer en algún momento de nuestras vidas. Listo, gracias. Gracias, María Paz. Chao, chicos. Gracias. Un beso a todos. Hasta una Chao. próxima ocasión de Las Voces de Paz.